invitado al senador del MAS, William Torres, senador por Santa Cruz, gracias por estar con nosotros. A la diputada María René Álvarez, diputada por Santa Cruz, por Creemos, gracias por estar con nosotros también, les agradezco a ambos. Pedirles precisamente que tengamos la posibilidad de hacer tanto más cortas nuestras intervenciones, porque así vamos a poder avanzar en algunas consultas más respecto a esto. Corre la cuenta regresiva, no hay en estos momentos un escenario de diálogo, o al parecer no habría un escenario de acercamiento que se estaría trabajando al margen de los medios de comunicación, al margen de la posibilidad de que se haga público aquello, a pesar de que algo adelantó el alcalde Johnny Fernández. Entonces, en este escenario, todo apunta a que el 22 se podría llegar a un paro. Escuchamos lo que decía el gobernador de Santa Cruz respecto a la necesidad de que sea abrogado el decreto 4760, escuchábamos también al gobierno, la viceministra de Comunicación, que decía, vamos al diálogo, pero sin condiciones. Bueno, a ver, este es el pequeño resumen que tenemos acá en la cuenta regresiva. Voy con la diputada María René Álvarez. Las damas primero, adelante, por favor. Gracias, Jorge, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Un saludo cordial para todas las personas que siguen el mismo y también un saludo para el diputado del MAS, para el senador del MAS, perdón. En este sentido, como usted lo mencionaba, pues aún las cosas no están claras, ¿no? Si bien si estamos hablando de un paro indefinido, por supuesto, emanado mediante la resolución y de la participación de un cabildo de más de 1,5 millones de ciudadanos, que se atribuyó obviamente el sentido de llegar a medidas de presión precisamente por un tema del incumplimiento de la ley, del incumplimiento de la normativa por parte del gobierno actual, el gobierno del MAS, en el sentido de no cumplir con la realización del censo de población y vivienda. No nos olvidemos, querido Jorge, que hasta en julio de este año estaba garantizada la realización del censo de población y vivienda para noviembre del 2022. Se aprobaron 2 créditos millonarios para hacer realidad, obviamente, en efecto, la realización del censo de población y vivienda. Todas las autoridades del INE anunciaban que había un 98% de avance, e incluso hasta dijeron que habían realizado pruebas piloto. Al transcurrir el tiempo, unos meses más, lamentablemente todo lo que se había dicho había sido mentira. Incurrieron en aprobar otro decreto, el presidente, para poder hacer la suspensión del censo de población de vivienda el año 2024. Entonces, ante estos sucesos, ante estos antecedentes, pues lamentablemente ya nos vemos en este escenario de hacer medidas de presión desde Santa Cruz, siendo Santa Cruz, por supuesto, uno de los departamentos más afectados por la población que tiene, por el significado de lo que es el desarrollo, en el tema también de aporte de la economía al PIB que hacemos como departamento, y por supuesto para poder tener las condiciones correspondientes para el mejoramiento de la vida de cada uno de los ciudadanos y de los bolivianos que viven en nuestro departamento. Y en este sentido estamos en esta situación de a puertas de una manifestación, obviamente constitucionalmente avalada, porque las protestas están en normativa para poder realizarla como cualquier ciudadano tiene derecho a hacer. Muy bien, muchísimas gracias, diputada. Voy con el senador William Torres. Desde el MAS se pide diálogo, que hay la posibilidad, la voluntad de diálogo, pero sin condiciones. ¿A qué se refiere aquello? Conversábamos ayer con Jorge Richter, hoy escuchábamos a la viceministra de Comunicación allá en Santa Cruz mencionando que el diálogo tiene que ser sin condiciones. A propósito de esto de abrogar el decreto 4760, adelante. Jorge, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los televidentes de Cadena A y un saludo a la diputada que nos acompaña esta noche. Ciertamente, primero, el Comité Interinstitucional compuesto por la Universidad
el Comité Cívico y la Gobernación, que se arrogan la representación de todos los cruceños, va incumpliendo de manera sistemática los acuerdos asumidos con el INE. Primero, el 15 de agosto se acordó y se suscribió un convenio que contienen 6 puntos, entre ellos el cuarto y el quinto son los más importantes, y en este caso el quinto, que dice que concluido la ronda de socialización tendrían que haberse generado una mesa de diálogo, una mesa de debate para establecer cuál es el tiempo adecuado, cuál es el año adecuado para llevar adelante el censo. Pero además el Comité Interinstitucional condicionó que esta mesa de diálogo se realice con la presencia de expertos de la CEPAL, así como expertos del Fondo de Población de Naciones Unidas. Esta condición, por supuesto, está contenida en el acuerdo, y en ese marco, el 11 de octubre, el gobierno convocó a una reunión, a una mesa de diálogo, una mesa de discusión, de debate y de exposición de razonamientos técnicos que hacen sostener que el 2023 sería el año adecuado para llevar adelante el censo. Sin embargo, de ello, de manera inexplicable, no obstante de haber condicionado una vez más el Comité Interinstitucional que esta mesa de diálogo no sea en La Paz y no sea en Santa Cruz, pero además que sea transmitida por medios de comunicación televisiva, el gobierno del presidente Arce Catacora, en esa vocación de diálogo, ciertamente accedió a estas condiciones. La única condición que no fue aceptada fue la abrogación del decreto Supremo 4760, pero que además, por cierto, no es ningún óbice para el desarrollo de cualquier mesa de diálogo. Sin embargo, de ello, no obstante de haberse aceptado estas condiciones, el Comité Interinstitucional, de manera inexplicable, tampoco asistió, no obstante de que se llevó adelante la mesa de diálogo en Santa Cruz. De ello, ¿qué se infiere, Jorge? Se infiere, y los amables televidentes tienen que saber, se infiere que definitivamente el Comité Interinstitucional ha asumido una postura absolutamente política, y en ese marco político no le interesa llevar adelante el censo ni el 2023 ni el 2024, de modo tal que están con un discurso mentiroso que nos mienten a todos los cruceños y a Bolivia en su conjunto, manifestando que sí quieren censo cuando en realidad ellos no desean el censo. ¿Qué es lo que pretenden? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que el pueblo cada día que pasa se va respondiendo, entendiendo de que definitivamente Camacho, Calvo y el rector de la universidad no quieren censo y nos mienten a los cruceños, de modo que de manera, diríamos, poco razonada, convocan ahora este paro indefinido que lógicamente tendrá consecuencias irreversibles en el plano económico, porque tenemos un 98% de la población que trabaja en el día a día para llevar el pan del día a la mesa de la familia, y que con este paro ciertamente no tendrá ninguna posibilidad de trabajar, privándole por un lado el derecho constitucional al trabajo y por el otro lado el derecho a la alimentación, porque sin trabajo no podrán conseguir alimento y en definitiva estarán condenados a la muerte por falta de alimento. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Diputada Álvarez, dice el senador, lo que pasa es que ni el Comité Interinstitucional ni el gobernador quieren censo, ni el 2023 ni el 2024. Le cedo la palabra, adelante. Primeramente vamos a hablar bajo la primera condicionante que hay en todo caso, si hablamos en el ámbito que ingresa el MAS, digamos, ¿no? En el que nosotros sí queremos diálogo, nosotros sí tenemos la predisposición. A ver, un gobierno que gobierna mediante decreto es un gobierno de facto, un gobierno que no respeta la democracia ni el pensar de las demás personas. En ese sentido, la primera condicionante que pone el gobierno en una mesa de diálogo es este decreto 4760, que por supuesto que si tuviera la voluntad democrática, que no la tienen, por supuesto,
se podría abrogar este decreto y seguir para adelante. Se ha demostrado de manera técnica, mediante el Comité Interinstitucional, de que la realización del censo podría llevarse a cabo el año 2023. Voy a volver a lo que inicié. El gobierno aseguraba hasta julio de este año que la realización del censo tenía que realizarse este noviembre del 2022. Había un 98% de avance. En fin, todo fue mentira. Todo fue un engaño para toda la población de Bolivia, no solamente para el departamento de Santa Cruz, por supuesto. Y en este sentido, me parece de que si habrían que deponer posiciones, el gobierno tendría que aceptar todos los errores que se han cometido, aceptar esa necedad que tiene, aceptar esa falta de humildad que tiene para poder llegar a entablar a una mesa de diálogo. El senador del MAS decía de que hubieron mesas técnicas que se llevaron a cabo, que por supuesto se manifestó la voluntad, se manifestó la propuesta que tenía el Comité Interinstitucional en representación de los ciudadanos cruceños y bueno, salen de las reuniones, toman la foto y obviamente el discurso que dan para afuera es decir, sí, nos reunimos, pero el censo corre recién para el 2024, dejando sin efecto obviamente una posición muy importante. Porque Santa Cruz, si está pidiendo censo para el año 2023, es porque necesita un censo oportuno. Tenemos una cartografía, querido Jorge, del año 2012, en desfase ya de 10 años. No tenemos los datos precisos de cuánta población tenemos en el departamento de Santa Cruz y en toda Bolivia. Porque si estamos hablando del censo de población y vivienda, pues no estamos hablando solamente para el departamento de Santa Cruz. La distribución correspondiente de los recursos y acá hay que hacer un análisis especial porque yo creo que esto más que todo le afecta al gobierno. Cuando hablamos de censo también estamos hablando de redistribución de escaños parlamentarios de acuerdo a la población. Esto ya implica un compromiso político y además el tema del padrón electoral porque evidentemente estamos susceptibles. El año 2019 hubo un fraude electoral y por supuesto no hay un saneamiento ni un padrón que transparente, evidentemente que las cosas están avanzando muy bien en ese sentido. Y la ciudadanía está acá, la representación en un cabildo no la tienen 2 personas ni la tienen 3 personas, las tenemos los más de 1,5 millones de ciudadanos que acudimos ante esta convocatoria y que dimos un mandato de ir a una medida extrema como es un paro indefinido. Estoy de acuerdo que esto significa sacrificio, significa pérdidas económicas, por supuesto, pero ¿cómo más se puede hacer oír al ciudadano si el gobierno no tiene la voluntad democrática de poder acceder y escuchar, de poder oír la voz? Las provincias son las más afectadas. Estaba escuchando que manifestaba uno de los ministros de gobierno que para eso sí son muy buenos, por supuesto, para generar violencia, confrontación. Vienen amenazando ya desde hace varios días, desde el jueves, si no me equivoco, desde el jueves pasado, están bajo este discurso y están aquí en Santa Cruz tratando de crear estos escenarios de confrontación, que no lo van a lograr. Todo que viene a Santa Cruz y todo que es cruceño conoce cómo hemos llevado a cabo todas las protestas pacíficas en el departamento, sin violencia, con mucho... es más, hay mucha confraternización, hay mucha familiaridad y en este sentido siempre respetando la voluntad democrática del pueblo. Entonces, me parece que lamentablemente llegar a este escenario sin tener una voluntad democrática por parte del gobierno, porque finalmente el gobierno tiene en sus manos la solución. El gobierno o el Estado es el que tiene prioridad para realizar el censo de población y vivienda, o debería tener como prioridad, y además que es una competencia del gobierno central realizarlo. Está en sus manos poder acceder ante la voluntad democrática, oír las voces disidentes a ellos, por supuesto, y que se pueda entablar un mejor escenario sin confrontación, sin violencia y, por supuesto, sin llegar a medidas extremas. La respuesta, reitero, la tiene el gobierno y está en sus manos poder resolver esta situación. Ok, muchísimas gracias. Escuchemos por favor a la gente de la AMB, una de las reuniones importantes que ha tenido el gobierno luego de la reunión del Consejo de Autonomías, ha sido con la AMB.
9 capitales más el Alto, las alcaldías, hablamos de los municipios que han hablado, se han reunido con el presidente sobre el tema del censo, han hablado todo el día. Entonces, ¿qué decía el día de hoy la gente de la AMB, el presidente de la AMB, el alcalde de Tarija? Ya hemos expresado nuestra posición y se lo hemos dicho a todo el país, y ustedes me han visto en una conferencia de prensa con el alcalde de La Paz, alcalde de Santa Cruz, alcalde de Cochabamba y otros miembros de la AMB. Lo que hemos pedido es que se haga el 2023. Eso se lo hemos propuesto al presidente en el momento de la reunión que hemos tenido con él. Si no se puede hacer en el primer semestre, que se haga en el segundo semestre del 2023. Y yo creo que el pueblo cruceño, que es el motor de este país, que trabaja, que se esfuerza mucho, también ha dado esos 20, 21 días esperando que algo ocurra y que pueda hacer que nosotros converjamos en una fecha común. Entonces, como AMB le hemos dicho al presidente, estamos listos y atentos para que se convoque una cumbre, o si quieren llamarle otro nombre, reunión, conciliación, cualquier nombre, ese no importa el nombre, importa el hecho. Eso decía el presidente de la AMB, son 9 municipios más el Alto, son los 10 municipios más poblados y más importantes del país. Senador, consideraciones finales a propósito de esto que escuchábamos del alcalde Torres. Bueno, lo manifestado por el alcalde Torres de Tarija, presidente de la AMB, ciertamente recoge los mismos sentimientos que tenemos la gente del MAS, los diputados y senadores del MAS del departamento de Santa Cruz. Hemos estado trabajando para que el censo sea lo más pronto posible. Sin embargo, no podemos desconocer que esta es una actividad altamente técnica y no precisamente política. En ese marco había que haber escuchado lo manifestado por expertos como la señora Carolina Cavada, experta de la CEPAL, que decía que el censo no es una actividad política, sino más bien una actividad técnica, y que además no debe estar caracterizada por llevarse adelante de manera precipitada, sino más bien en tiempos suficientes y razonables. Y coincidente con ella, el señor Daniel Allende, experto del Fondo de Población de Naciones Unidas, además director del censo en Chile el 2017, manifestó exactamente lo mismo. De modo que sugirieron que el censo debe llevarse adelante no precisamente el 2023, sino el 2024, contrario a lo que los parlamentarios del MAS pretendíamos y pretendemos. Sin embargo, en el marco de la razonabilidad entendemos de que se debe escuchar a expertos, porque nosotros somos políticos, no somos técnicos, no somos expertos en el área, de modo tal que esa es una de las primeras cosas. La segunda cosa, hay que recordar que el censo es una actividad privativa del presidente del Estado, conforme establece el artículo 298, numeral 16 de la Constitución Política del Estado. Y para este fin, lógicamente, el presidente no puede dictar leyes, sino tiene que hacerlo a través de decretos supremos, y en ese marco la misma Constitución Política del Estado le permite a él, en su artículo 172, numeral octavo, dictar estas resoluciones. De modo que no es nada extraño que él haya tomado estas decisiones para dictar estas normativas que encaminen el censo. Por otro lado, la vocación de diálogo del presidente y del gobierno en su conjunto ha sido expresada de diferentes formas. Es más, se ha accedido a caprichos del Comité Interinstitucional, porque no se puede calificar de otra forma, de exigir que se lleve adelante la mesa de diálogo en Santa Cruz. Se trasladó acá, se pidió la televisación, también se televisó. Sin embargo, de ello, en una falta total de vocación de diálogo, el Comité Interinstitucional expresado en el Comité Cívico, la Universidad y la Gobernación tampoco asistieron, dejándonos a los cruceños ciertamente desamparados, sin que nadie sea capaz de sostener por qué se pretende el 2023 el censo de población y vivienda. Ahora bien, lógicamente todo esto, Jorge y amables televidentes, pues va a causar daños irreparables. Ya lo dije en un principio y lo vuelvo a decir, estos daños irreparables alguien tendrá que asumirlo.
En todo caso, quien tendrá que asumir será la comisión interinstitucional o el comité interinstitucional que está insistiendo en que esto vaya, que este paro, contrario a la aspiración de la población, de la mayoría de la población, ciertamente vaya, y eso, claro, tendrá sus consecuencias y costos que tendrán que asumir alguien, y ese alguien, lógicamente, es el comité interinstitucional. Muy bien. Finalmente, gracias. Quiero decir que, Jorge, y con esto concluyo, quiero decir que nosotros no estamos en la vía de la violencia, estamos en la vía del diálogo, en la vía de la concertación. Por eso yo en lo personal quiero convocar al comité interinstitucional que deje esa postura de llevar adelante el paro indefinido, que no cause daño a la población, que piense en la población, que no piensen solo en ellos, en ese pequeño segmento que ha definido que debe haber el paro. Por ello, Jorge, yo una vez más les digo que actúen en base a la racionalidad, en base a la razón y no a la fuerza. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, senador, le agradezco mucho, diputada. Me he quedado sin más tiempo, les agradezco mucho, me hubiera gustado tener una tercera ronda de intervención para escuchar mayores criterios, pero ustedes saben y me van a comprender, el tiempo en televisión es bien complicado. Gracias, diputada, gracias, senador, por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. Gracias, muy Un amables. abrazo, hasta pronto.